¿Cómo están esta mañana? Hermanos, ¿no sienten a veces que en nuestro esfuerzo como cristianos por ser buenos hijos de Dios, por ser obedientes, y nos esforzamos mucho, a veces nos cansamos? ¿No le ha pasado? De repente como que hay esfuerzo por nosotros, por ser los hijos que Dios quiere, y nos frustramos a veces, nos sentimos que le fallamos a Dios. Y muchas veces. Yo le pregunto eso porque es lo que yo siento. Y a veces cuando predico, cuando preparo algún estudio, cuando estoy, a veces quizás no lo siento durante el tiempo que estoy preparando o estudiando o leyendo algo. Lo siento cuando estoy predicando. El Señor pues habla a mi vida, por supuesto. Y si alguien le va a hablar, me va a hablar a mí primero. O sea, como yo estoy preparando lo que voy a traer, y hay momentos en los que siento que, pues sí, la he regado y la riego todavía, y me siento frustrado por no poder ser quien Dios quisiera que yo fuera, como su hijo. Y yo creo que, ¿verdad?, porque veo sus expresiones, el asentimiento de sus cabezas, entonces no me justifico ni me consuela, ¿verdad? Pensar que, ok, todos estamos iguales, ¿me entiende? Pero uno batalla más que otros. Y a veces cuando usted quiere permanecer firme, aún así siente que a veces las situaciones, las circunstancias o el mismo enemigo viene y nos pega una garrotiza, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha sentido, y nos sentimos como que hemos perdido una batalla. Y por supuesto que eso no nos hace sentir bien, más bien nos hace sentir que nos falta más, y eso debe hacernos reconocer que necesitamos más de Él, necesitamos acercarnos más a Él, necesitamos depender más de Él. En esta mañana yo quiero hablar de una mujer de fe por los acontecimientos que tenemos en este día, y estamos muy contentos de que la familia Gutiérrez Cerros esté con nosotros ya en esa disposición de presentar a la bebé. Y quiero que vayamos a la historia allá en el libro de Samuel, en el primer capítulo. No vamos a leer todo el capítulo, aunque vamos a hablar de todo ese capítulo, ¿verdad? Que tiene que ver con una mujer, precisamente del nombre Ana. Se llama Ana. Y este es un día pues muy especial. Y quiero que podamos evaluar la personalidad o la vida de Ana, y ver las enseñanzas que a través de su vida pueden ser gran ejemplo a la vida de muchas mujeres, aunque no todas se llamen Ana, pero como mujer que pueda identificarse en esta personalidad. Toda mujer de fe, escuche bien, toda mujer de fe confrontará problemas. Toda mujer de fe va a pasar por dificultades. Toda mujer de fe manifiesta oraciones fervorosas. Toda mujer de fe experimentará también la provisión de Dios. Y toda mujer de fe no cesa de adorar a Dios, porque toda mujer de fe también sabe cumplir su promesa. Y esa es parte de su adoración. Entonces veremos de Ana estas cualidades o este compromiso, ¿verdad? Para poder, aunque nosotros no somos mujeres, pero podemos también ejercer la fe, y con la fe vamos a tener también dificultades. Así es que vamos a la escritura, primer
Primero de Samuel, ya estamos ahí, Primero de Samuel, capítulo 1, ya todos están ahí menos yo, ¿verdad? Primero de Samuel, capítulo 1, amén, versos del 1 al 8. Dice la bendita palabra del Señor: así hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sub, Efrateo. Bueno, hay nombres que a veces no sabemos cómo pronunciarlos, ¿verdad? Si en español o en inglés. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, no dice cuántos, mas Ana no tenía ninguno. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Recuerden que antes también ellos, ¿verdad? Así como nosotros salimos de nuestra casa y venimos aquí al templo, ellos también, pero ellos salían de su ciudad o de su pueblo o de su aldea para ir hasta donde Dios les había indicado, donde tenían que reunirse a adorar. Y dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Quiere decir, para que ofrecieran también, ¿verdad?, sus presentes a Dios. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hasta ahí leemos. Padre, te damos gracias y te suplicamos para que nos dirijas, nos enseñes, Señor, y nos guíes en este tiempo, Padre, en el que queremos aprender de tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Es difícil, o más bien es fácil pensar, ¿verdad?, que los héroes de los que habla la Escritura fueron hombres diferentes a nosotros. No fueron diferentes a nosotros. El mismo Santiago escribe acerca de Elías, dice que era un hombre también, dice, sujeto a pasiones, igualito que nosotros, ¿verdad?, que en un momento dado él quiso quitarse la vida. Él se cansó también, ¿verdad? Y así podemos ir a cada uno de ellos y ver que tuvieron fallas, tuvieron cansancios, tuvieron descuidos, ¿verdad? El rey David descuidó su espiritualidad y luego, pero todo eso, mis hermanos, nos enseña a nosotros o nos ayuda a entender la fragilidad del hombre, que es voluble, que sigue siendo ser humano, pero también a través de ellos aprendemos que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, que Dios es proveedor, que Dios es tu guardador, a pesar de sus caídas, a pesar de sus debilidades. Entonces, los héroes de la Biblia no son diferentes a nosotros. Se nos hace difícil a veces identificarnos con algunos de ellos por cuanto pensamos que ellos fueron perfectos, vivieron en culturas diferentes a la nuestra, pero no es así. La Biblia dice, ¿verdad?, que el corazón del ser humano es siempre el pensamiento mal desde el comienzo, ¿verdad?, hasta los días en los que vivimos. No somos diferentes, aunque las culturas, las costumbres sean diferentes, siempre el pensamiento, la idea, el corazón, ¿verdad?, tanto el deseo como la avaricia y todas esas cosas van a existir, no importa en qué cultura nos hayamos desarrollado. Entonces, Ana no tenía hijos. Su nombre se añadía a la lista de mujeres estériles de la Biblia, ¿verdad? Leemos que Sara era estéril, ¿verdad?, la esposa de Abraham. Y luego la nuera, esta Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril. Y luego Raquel también, la esposa de Jacob, era estéril. Y así podemos venir viendo que en la Biblia habían mujeres.
Habla de mujeres que eran estériles, Elizabeth, ¿verdad? La madre de Juan el Bautista, y pudiéramos buscar y encontrar muchas más. Y entonces Ana era una de esas de la lista que no tenía hijos. Su problema no era natural, sino que de acuerdo a lo que la Escritura dice, que era algo provocado por Dios. Leímos ahí en el verso 5, donde dice, pero Ana daba, a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová, dice, no le había concedido tener hijos. Aunque este énfasis puede ser solamente, ¿verdad?, del escritor, pero el verso 6 vuelve a decir, dice que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Dice otra vez el por qué. Porque Jehová, dice, no le había concedido tener hijos. Y entonces, bueno, obviamente, ¿verdad?, que después de que este milagro, ¿verdad?, llega a su vida, Ana puede cantar. Dice que aquella que no había dado a luz, es madre de 7, aunque no fueron 7 los hijos que tuvo al final, fueron 6, pero incluyendo a Samuel, ¿verdad?, porque la Biblia lo describe. Pero de ahí es donde el Salmo, el 113 habla, dice que Él levanta al desvalido, dice que Él hace sentir a la madre estéril, dice como madre de multitudes, y es parte del cántico de Ana. Entonces, ella no se detuvo por su problema, aunque no era natural, ¿verdad? Vemos aquí que Dios le había provocado eso. Ahora, todo tenía un propósito. Dios en su omnisciencia sabía que necesitaría un profeta, un juez de Israel, y entonces Él tiene su plan, pero Ana no lo sabía. Ana sufría. Y entonces pensaba, si Ana hubiera tenido hijos así con la facilidad como lo tuvo Penina, es más, yo creo que ni siquiera Elcana se hubiera casado con Penina. La razón por la que tuvo a Penina, aunque la Biblia no lo describe así, ¿verdad?, específicamente, pero en la ley era si el hombre se casaba y la mujer era estéril, por causa de eso, él tenía derecho a buscar otra esposa para que le diera hijos. Entonces, vemos aquí que Ana no tenía, y es muy posible, si Ana hubiera tenido hijos desde el principio, entonces a lo mejor, pienso yo, o sea, esta es mi idea, ¿ok? No es que la Biblia lo diga así, pero esto, si fue provocado por Dios, entendemos que Dios necesitaba de una mujer que pudiera mostrar una fe como ella, que pasara por esa situación y que estuviera su corazón dispuesto a soltar a un niño que fuera criado en el templo para los propósitos de Dios. Y entonces cuando leemos ya toda la historia completa, entonces realmente vemos que Dios tiene un plan maravilloso que en su momento Ana no lo sabía, pero ella clamó con todo su corazón. Entonces pensaba que si Ana hubiera tenido con facilidad hijos, es muy posible que Ana, de ella salir y decir, tuve este hijo, se lo voy a dar a Dios. Creo que no hubiera sido su deseo de ir y llevarlo allá, ¿me entiende? Pero fue necesario que pasara por todas estas situaciones para que ella pudiera prometer algo a Dios. Hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles, y yo escucho a personas, y yo he escuchado a hermanos también decir, incluso personas que están en el hospital ya a punto, ¿verdad?, de ya un pie más para allá que para acá, y prometerle a Dios, ¿verdad? Señor, si me sanas, yo te prometo. Y en el tiempo de las promesas, es en los momentos difíciles cuando podemos prometer algo a Dios, cuando podemos, y sabe, desafortunadamente he conocido mucha gente que he escuchado decir yo le prometo a Dios y no le han cumplido. Y entonces ella, su fe la llevó a clamar en esa perseverancia a Dios. Ella tenía alguien en quien refugiarse. Sabe que cuando las situaciones nuestras no pueden ser resueltas en la sociedad o por nuestros medios, al final
Muchas veces buscamos recursos por aquí, por allá, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de personas que no pueden tener hijos y que van a una examinación, ¿verdad? Estudios con los médicos y aquí y allá y están buscando opciones y llegan hasta esa opción de adoptar, etcétera, ¿verdad? Porque quieren ser padres y entonces pasan por todos esos procesos, pero algunos lo hacen antes de consultar a Dios o de buscar a Dios. Y muchas veces, aún en las enfermedades, ¿verdad? A veces buscamos primero la ciencia, aquellos que pueden ayudarnos, y cuando no nos rendimos y decimos, bueno, Dios, ¿verdad? Cuando, bueno, nosotros, nuestra fe nos lleva a primero creer, confiar, buscar a Dios, ¿verdad? Y si Dios te pone el recurso de una cirugía, de esto, de este tratamiento, etcétera, entonces lo tomamos. ¿Me entiendes? Pero esta mujer dice que su fe la llevó a clamar en esa perseverancia a Dios. Punto 2, toda mujer de fe manifiesta oraciones fervorosas. Y escuche, miren, 1 Samuel, de ahí desde el verso 9 hasta el verso 18, sigue narrando el historiador acerca del clamor de esta mujer. Dice que ella estaba clamando, pero dice que estaba derramando su alma delante de Dios. Lloró. Y yo creo que su oración era de desconsuelo, de amargura. ¿Por qué? Porque yo creo que durante su oración ella se acordaba de todas las críticas, señalamientos. ¿Sabe que una mujer en aquel entonces que no podía tener hijos, era considerada como inútil? O sea, no se le veían otras virtudes. Si no podía por lo menos tener un hijo, no servía. Pero bueno, en la Escritura leemos que a esas mujeres, ¿verdad? Que fueron plasmadas aquí en la historia, siempre Dios usaba también al marido. Dios, a través de los esposos, también consolaba a las mujeres, como este hombre dice, te he dado todo, te doy aún más cantidad que aquella. Dice, ¿acaso no te soy mejor yo que 10 hijos? A veces no somos eso para las esposas, ¿verdad? O para el cónyuge. Entonces ella tenía una oración fervorosa donde dice que clamó a Dios con todo, derramó en su oración todo lo que ella sentía, se descargó. ¿Cuántas veces a veces estamos tan cargados de tantas situaciones y necesitamos que alguien nos escuche? Pero mientras sea Dios está bien. Pero muchas veces cuando no es Dios buscamos en quién descargar nuestras frustraciones, el dolor que traemos dentro. Y esta mujer hizo lo correcto. Las circunstancias no detuvieron a esta mujer y su oración es una clara expresión de su fe. Ella confiaba en el Señor. Su llanto se tornó en una oración fervorosa, sus lágrimas en adoración a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de frustración, como les hablaba hace rato, en su vida, cuando sienten que no pueden, y claman a Dios por ayuda y lloran y le dicen, Señor, aunque no puedo, yo sé que yo no puedo, pero tú puedes ayudarme. Su oración también se tornó en una promesa a Dios si Él respondía a su clamor. Y es en ese momento, ¿verdad? Cuando el hombre está desesperado, cuando quiere conseguir de parte de Dios, que se atreve a dar una promesa como esta. Señor, si tú respondes a mi clamor, si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Dice en el verso 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía,
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió: en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Qué difícil es después de pasar por ese momento de prueba, de situación difícil. Pero sabe que una vez que usted ha descargado todo aquello delante de Dios y se ha comprometido con Dios y está seguro o segura de que va a cumplir con su promesa, porque Dios le dará las fuerzas y le proveerá para que usted misma pueda cumplir para con Él, usted puede quedar tranquilo, en paz. Pero esa es la paz que solamente Dios da. Ahora, toda mujer de fe, dijimos que experimenta la provisión de Dios. Cuando tú crees en Dios de esa manera, cuando tú clamas a Dios de esa manera, tú vas a experimentar también la provisión de Dios. Dice ahí en 1 Samuel, desde el verso 19 y el 20. Dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ok, no es que Dios se había olvidado, ok, sino que esto es una forma de la escritura, ¿verdad? De la manera como el que está escribiendo, inspirado por el Señor, lo pone para que nosotros podamos entender, pero no es que Dios se haya olvidado, Dios estaba presente en ese plan. Entonces, lo que quiere decir es que Dios no es que se había olvidado de la promesa que esta mujer le había hecho, sino que era parte del proceso de del cumplimiento, ¿verdad? De lo que Dios iba a hacer, de su provisión. Era la respuesta a la fe de aquella mujer. Y entonces su perseverancia fue escuchada por Dios. Y Ana concibió y dio a luz un hijo, el cual llamó Samuel. ¿Sabe qué significa? Por cuanto lo pedí a Jehová. Ese es el significado de Samuel: por cuanto lo pedí a Jehová. Y entonces Dios le concedió la petición a Ana por cuanto necesitaba Dios un profeta para su pueblo. Y aquí él mismo estaba proveyéndose de ese profeta para su pueblo. Y entonces cuando usted continúa leyendo la historia, ¿verdad?, de este niño que va creciendo, su llamado, su desarrollo, y luego, ¿verdad?, resulta que Samuel llega a ser también, ¿verdad?, no solamente profeta, sino también juez, el primer juez de Israel. Entonces vemos a Ana experimentar la provisión de Dios. Voy al punto 4. Toda mujer de fe cumple su promesa. Y del verso 21 al 28 leemos que dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. En la cultura, en las costumbres, ¿verdad?, para el pueblo de Israel no era algo, podemos pensar, algo difícil. Todos aquellos que dedicaban sus hijos, lo entregaban. Pues Dios reclamó, ¿verdad?, ser dice: todo primogénito me pertenece, dijo el Señor, y tenían que redimirlo, ¿verdad?, con un
carnero, presentando un sacrificio. Todo aquel varón que abriera matriz, fuera de hombre o de animal, dice, mío es, dijo el Señor. Eso es de él. Bueno, nosotros no seguimos esa costumbre, ¿verdad? Pero ahora entendemos que cuando nuestros hijos nacen, nosotros los dedicamos, no solamente al primero, sino al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y así, si son 12, 13, los que sean, entonces los dedicamos al Señor. Él la lleva, hermano. Y los que faltan. Y entonces, esta mujer cumple su promesa, no tuvo problemas. Qué difícil será para los padres dejar a los hijos, o llevarlos a un lugar y dejarlos ahí. Por lo que hemos vivido nos hemos dado cuenta que hay personas que cuando tienen hijos y no los quieren, hemos sabido y yo creo que usted ha escuchado historias de niños que solamente han aparecido ahí un canastito ahí frente a una iglesia. Allá en nuestros países se da mucho eso. Aquí, ¿verdad? Tristemente hasta hemos escuchado que en las noticias, ¿verdad? Madres que acaban de dar a luz van y lo echan en el tambo de la basura. Y algunos han ido vivos todavía. Wow, es gente que no tiene conciencia, que están fuera de sí, que no tienen temor a Dios, que no respetan la vida. No sé, y pudiéramos, ¿verdad?, pensar, ¿qué estarían pensando esas personas? Pero como padres normales, y padres normales quiere decir que amamos a nuestros hijos, que cuando los hijos nacen, desde que nacen, los protegemos y los sobreprotegemos a veces, ¿verdad? No queremos que ni el aire les toque, y a veces los queremos meter en una cápsula, porque están pequeños, son frágiles, y lo vemos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tan difícil será para los padres dejar a sus hijos? Aunque ella sabía dónde lo estaba dejando. Quizás nosotros, algunos, hemos experimentado el no crecer con nuestros padres. Yo no sé ustedes, ¿cuántos a lo mejor experimentaron algo parecido a eso? O que alguna vez, por alguna necesidad o alguna ocasión o algo, usted haya tenido que dejar a su hijo en un lugar. Yo veo padres que cuando los hijos, aunque ya tienen 18 años porque se van al college o a la universidad y se van a mover de estado, no quieren romper Veía en una publicación de ¿verdad?, un matrimonio. Bueno, se están casando en ese momento, ¿verdad? Los nuevos esposos están agarrados de la mano, pero la suegra de la muchacha, ¿verdad? O sea, la mamá del muchacho tiene bien agarrado al hijo aquí. Y hablaba pues de la necesidad, ¿verdad?, pues de cortar el cordón umbilical, de que no haya mamitis o hijitis, ¿verdad? Porque eso va a traer conflictos, desafortunadamente, si no somos maduros para aceptar, ¿verdad?, ese cambio. Pero como padres, algunos de ustedes conocen parte de mi vida, ¿verdad? Mi padre murió, tenía 5 o 6 años y fui dado con una familia. Mi madre me dejó ahí, pero yo no entendía a esa edad, yo no comprendía muchas cosas. Sabía que mi padre había muerto, pero yo no sabía la necesidad profunda que había en mi casa. Y tuve que ser dado con una familia. Y entonces, bueno, puedo decir, dice mi hija, no lo has superado porque siempre te acuerdas, sí. O sea, es algo que nunca vas a borrar de tu mente, va a estar ahí, ¿verdad? Y ahora tú te das cuenta de que todo eso tuvo que pasar para una formación, para algún cambio, algo que Dios estaba obrando en uno, para entender a los que han pasado por ese proceso. No lo sabes, ¿entiendes? Entonces, pero quiero pensar en el dolor que mi madre sintió cuando iba a dejar un hijo allá. Y aunque tenía 5 más en la casa, ¿verdad? Pero pues aquel valía más que 10. Estoy hablando de más. Yo no sé, ese dolor, ese esfuerzo que ella hacía
¿verdad? Porque por lo menos una vez al año iba y me visitaba, mientras ella pudo. Y entonces, una viuda, pero ¿sabe? Dios estaba ahí. Entonces, Ana se había comprometido. Y en ese momento ya no sabía si iba a tener más hijos. Si a lo mejor Dios le había dado la oportunidad de solamente, ¿verdad?, realizarse como madre, amamantar un bebé, si ese era el deseo de ella, para callar la boca aquella que cada día le decía: eres una inútil, eres una estéril, ¿verdad?, no sirves como mujer. Pero ella estaba satisfecha, ella estaba feliz. Dice: ahora que he sido madre, desteto a este chamaco, lo llevo, lo entrego, adoro a Dios, ¿verdad? Cumplo mi promesa. Pero ¿sabe qué? Cuando tú cumples al Señor, analicemos nosotros, ¿en cuántas ocasiones nosotros le hemos prometido algo a Dios? En caso, ¿verdad? Si me responde, Señor, mi petición, esto y esto y esto voy a hacer. Si me das el trabajo que yo quiero, los primeros 3 cheques completitos van para ti. Si me das esto, ¿verdad? Bueno, siempre nos metemos con el dinero, pero es que el Señor Jesucristo lo usó mucho porque dice que es donde está el corazón del hombre. ¿Ah? Pero cuando estamos si es que hemos estado en el hospital en alguna ocasión, ¿verdad? Y Señor, pero si me sanan de esto, mira, 3 semanas, yo cuando venga la otra cruzada, yo me voy de misionero, ¿verdad? Ese tipo de promesas a veces no se las hacemos a Dios. Yo te prometo que, mira, ahora sí, ¿verdad?, como buen cristiano, como buen miembro, ahí voy a estar en tu iglesia siempre, voy a servir en lo que me pongan a hacer. Muchas veces le hemos hecho promesas a Dios. Si te responde tu petición, recordemos un momentito a ver si nosotros hemos hecho alguna promesa y no le hemos cumplido a Dios. Algunos nos hemos comprometido. Cuando Dios nos llamó al ministerio, yo me comprometí. Recuerdo lo que yo le dije a Dios. Pero me da coraje conmigo mismo porque Dios ha sido fiel. Él siempre ha cumplido, pero yo no. Le he fallado en muchas ocasiones, no solamente una vez, sino muchas veces. Y yo sé que todos en un momento cuando tenemos esa necesidad, le prometemos a Dios algo que a veces, después de que hemos prometido, decimos: ¿pero qué hice? ¿Pero qué dije? ¿Se imagina como aquel hombre del que estábamos hablando cuando estudiamos el libro de Jueces, Jefté, que dijo: Señor, si tú me das la victoria, lo primero que salga a recibirme, yo te lo entrego en sacrificio? Y cuando él regresó, la única hija que tenía salió a recibirlo. Y a veces nosotros le hemos prometido a Dios, que la Biblia dice que Él cumplió su palabra, cumplió lo prometido. Pero ¿sabe? Así como toda mujer de fe cumple su promesa, Dios es galardonador de los que le buscan y cumple su promesa. Porque en primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 19 al 21, después de que Ana se aventó un cántico de casi un capítulo, dándole la honra y la gloria a Dios, en el verso, ¿qué dije? 19 y 21 del capítulo 2,
Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos? 3 hijos y 2 hijas, que son 5, más Samuel, 6 hijos. Y luego dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué bendición. Si yo no hubiera vivido la vida que me tocó vivir desde mi niñez, si Dios no me hubiera dado la oportunidad de nacer en ese hogar, si no hubiera tenido los padres que tuve, si no hubieran pasado las necesidades que tuvimos que pasar, quizás mi vida fuera diferente. Gracias a Dios que me permitió experimentar aún fuera de la fe ciertas situaciones que fueron aún para mi aprendizaje. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y en lo que cada uno de nosotros hemos vivido, mis hermanos, Dios ha sabido exactamente lo que era necesario para ti, que tú experimentaras, tú vivieras, para que pudieras reconocerle en algún momento de tu vida que Él estuvo detrás de todo ello, en un plan que Él tenía diseñado para tu vida. Si piensas que has llegado a los, no sé, a los 30, a los 40, a los 50, y todavía no encuentras el propósito de Dios en tu vida, yo te invito a que veas y hagas una remembranza de toda tu vida, desde que empezaste a saber de lo bueno, lo malo, desde ese momento hasta tus días. Y yo te aseguro que puedes ver la mano de Dios en cada una de las etapas de tu vida. Aún así, aún cuando no tenías conciencia de Él, Dios estaba ahí para ti. En los peligros, en las situaciones, aún en aquellas cosas ilícitas que hiciste, que sabías que Dios no estaba de acuerdo, aún Dios te permitió en su voluntad permisiva que vivieras eso, para experimentar algo. Porque, hermanos, si no hubiésemos experimentado el pecado en nuestra vida y si no hubiéramos estado conscientes del pecado en nuestra vida, nunca hubiéramos reconocido que Él es el Salvador que necesitamos. Y viviéramos como mucha gente allá, ¿verdad? Justificándose de que son buenas personas, de que, yo, ¿verdad? No pasé por nada de eso, y pues qué bueno, pero siempre hace falta las situaciones difíciles de nuestra vida, como Ana, que no podía ser madre, pero que Dios le dio el privilegio de poder experimentar y también de poder ejercer, ¿verdad? El cumplir su promesa. Y luego, como esta mujer que recibió, dice que no cesaba de adorar a Dios. Y lo vemos ahí en el capítulo 2, del 1 al 11, ¿verdad? Como Ana adora a Dios. Y dice, y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Yo creo que ahora Ana no se intimidaba ante Penina. Penina, que yo creo, pues eran mujeres del Cana, tenían que estar, yo creo, en la misma casa y se miraban unas a otras, ¿verdad? Pero ahora Ana, con aquella criatura amamantándola, como que le pasaba y se paseaba enfrente de ella y volvía a pasar. No sé si hacía eso, ¿ok? Pero ahora podía tener la frente en alto. Ahora se podía sentir una mujer realizada, digna, ¿verdad? De tener un esposo. Y luego dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis, dice, palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Porque a veces podía, sabe que enfermedades y muchas cosas que habían en el Antiguo Testamento, muchas de esas cosas las atribuían al pecado.
Por eso cuando aquel hombre, ¿verdad?, que está ciego de nacimiento y el Señor le da la vista, y vienen, le preguntan al Señor o sus discípulos, le dice, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque atribuían que al pecado era por causa que venía, ¿verdad?, el mal. Y entonces dice que los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejan de tener hambre, hasta la estéril, dice, ha dado a luz 7, dice, y la que tenía muchos hijos languidece. Yo creo que seguía viendo a Penina. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Por eso le digo que el Salmo 113 habla, ¿verdad?, palabras que Ana está diciendo para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Todos nos sentimos a veces abatidos. Todos nos sentimos a veces, ¿verdad?, que hemos perdido batallas, porque a veces estamos peleando por nuestra fuerza. Dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y bueno, y el Cana, dice, se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Hermanos, yo creo que para Ana era una gran satisfacción haber sido la madre de un hijo que crecía dentro del templo. Yo sé que mi madre pues se sentía satisfecha de que la oración que ella y mi padre hacían de que sus hijos fueran siervos del Señor, aunque los otros dos a lo mejor no son ministros, pero por lo menos están en el camino. Pero dicen que a mí me decía el chaparrito de oro, no sé por qué. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Por el color. Y yo creo que cada uno de nosotros, mis hermanos, el anhelo y el deseo de que nuestros hijos sirvan a Dios y que sean realmente temerosos de Dios, siervos, útiles. Y yo creo que como padres podemos sentir esa satisfacción. Yo creo que sí. Ver a nuestros hijos, y yo veo a las familias aquí que sus hijos vienen con esa devoción y sirven y dirigen, ¿verdad? Y digo, ese es el anhelo de mi corazón con Dios. Yo creo que eso llenaría de satisfacción. Pero ¿saben? Ana vino a ser un modelo de toda mujer que sufre, que pasa por una situación como esta. Yo creo que dentro de la sociedad vamos a conocer mujeres que, al igual que Ana, han pasado por ese tipo de situaciones, de burlas. Pero hoy las madres, mujeres, deben levantar su rostro y reconocer cuán grande es el amor de Dios hacia sus vidas, y que ninguna oración solamente va al vacío, sino que Dios escucha la oración, y especialmente aquella que sale desde lo profundo del corazón. Él conoce tus aflicciones. Quizás no estás viviendo lo de Ana, pero quizás estás en una situación difícil de tu vida, donde quizás ya no puedes, estás cansado, quieres alcanzar algo, no lo logras, pero el Señor conoce tus aflicciones, tus conflictos, tus dolores, y Él está presto a manifestarse en su vida. Pero hasta dónde nosotros estamos dispuestos a comprometernos con Él, a prometerle algo a Dios, sabiendo que aún todo lo que recibimos de su mano. Hoy es día de reconocer que aquello por lo cual a la mujer se le llama mamá debe ser dedicado
en su totalidad a Dios, y que su vida como mujer, ¿verdad?, sea de un modelo de fe para los demás. Voy a terminar hasta aquí porque tenemos una presentación en esta mañana y no queremos que se nos haga tarde, así es que voy a pedirle a mis hermanos si les es posible pasar aquí al frente y siéntense para que no se me cansen paraditos, ¿verdad? Porque las niñas, aunque no pesan mucho, pero todavía. Siéntense. En la Sagrada Escritura, mis hermanos, no se halla ni se enseña, ¿verdad?, ni hay ejemplos que autoricen el bautismo de niños. Y esto lo digo, ¿verdad?, porque hay personas que tienen esa idea de que si no bautizan a los niños se mueren. Lo he escuchado, ¿verdad? Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Y podemos ir a muchas citas, pero en la palabra encontramos el consejo para los padres, ¿verdad? Las criaturas, obviamente, pues ellas no entienden nada, no asimilan nada todavía en su razonamiento ahora. Pero en la presentación de nuestros hijos a Dios es una acción de gracias, es una gratitud y es una muestra, pues, de nuestra fe y a la vez es una súplica de bendición de parte de Dios para la vida de las criaturas, de los niños. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el Señor dice a su pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas son palabras que ya están en el corazón de ustedes, que ustedes han escuchado, han aprendido. Y dice que esta palabra es la que, verso 7 dice: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo tiempo, todo tiempo. Este es un estilo de vida. No es solamente cuando venimos a la iglesia o cuando queremos lograr algo con nuestros hijos. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, esto era una costumbre que tenían los judíos, ¿verdad? De escribir, poner palabras, escrituras, ¿verdad? Pequeños pedazos de cuero y se las amarraban aquí en la vestidura que traían y aún se las ponían aquí, según ellos, para no olvidarse. Pero pues si la traían aquí no las iban a ver. Bueno, dice: las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Y en Mateo 19:3 dice el Señor que le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, bueno, se fue de ahí. Pero la idea de poner las manos sobre los niños es que ellos, en la cultura oriental, creen que transmiten la bendición. Y en este caso los maestros, los eruditos, los que, ¿verdad?, los padres los traían para que, a ver si a través de la imposición de manos, o más bien creían que por la imposición de manos podían transmitir sabiduría, conocimiento y que pudieran llegar en algún momento a ser como ese personaje. Y entonces Mateo 18, verso 14 dice: no es la voluntad de vuestro Padre, dice así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, Dios, hermanos, ordenó la familia como una institución divina desde que comenzó la humanidad. Los hijos, dice la palabra, que es la herencia que el Señor ha encomendado al cuidado de los padres. De ahí la obligación que nosotros tenemos como padres delante de Dios y también delante de la sociedad, ¿verdad?, de velar por nuestros hijos. Entonces confesamos que sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos, que Jesucristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces nos comprometemos en cuanto nos sea posible como
padres nos comprometemos en cuanto nos sea posible instruir a nuestros hijos en la santa voluntad de nuestro Señor. La Santa Palabra nos ofrece muchos ejemplos de todo esto. Entonces vemos en la historia que predicamos esta mañana, Ana reconoció que su hijo Samuel le pertenecía a Dios. María trajo también al Señor Jesús, ¿verdad?, siendo un bebé, a su hijo para dedicarlo al Señor. Asimismo, ¿verdad?, ustedes como padres traen a sus niñas en esta mañana y reconocen su responsabilidad de enseñar, de amonestar, de disciplinar, de dirigir, ¿verdad?, a estas criaturas en el temor y obediencia de la palabra de Dios, aún desde su temprana edad. Así pues, traemos a los hijos que Dios nos ha dado y los dedicamos a Él y suplicamos, ¿verdad?, para que la bendición de Dios esté sobre ellos. Y el propósito en este día es para ayudarles como padres a apreciar esa obligación de instruir a los niños en los caminos del Señor, para que cuando vengan los años ellos requieran responsabilidad, puedan discernir y elegir entre el bien y el mal, y así aceptar a Jesucristo como su Salvador y Maestro. Dios tiene un propósito para la vida de cada criatura que viene a este mundo, y en este caso de las niñas, ¿verdad?, que el Señor les ha concedido tenerlos. Entonces, encontrar ese propósito y llevarlos a cabo significa el éxito. Rechazarlo o ignorarlo significará el fracaso, no importa cuánto el mundo los aclame. Es vuestro privilegio y deber guiar a nuestros hijos dentro de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Así es que, de acuerdo con el propósito por el cual, ¿verdad?, en esta mañana han venido, deben responder al siguiente convenio o pacto. Escribí unas preguntas a las cuales, ¿verdad?, como padre, yo sé que ustedes van a estar dispuestos a acatarlo, a obedecerlos. Voy a pedirle a mi hermano Jacob, que es el único diácono de nuestra iglesia que está aquí presente. Voy a invitarlo a que pase, y así mis hermanos pasen aquí al frente, ahora sí, mostrando la bendición de nuestro Dios a nuestros hermanos como testigos. Así es que, ante la presencia de Dios y de cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, como testigos, presentan a sus hijas, porque son 2 niñas, ante Dios para dedicarlas solemnemente al servicio del Señor. Esta es una pregunta. Entonces, ¿ustedes contentas? Sí, lo hacemos. ¿Prometen además guiarle en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente? ¿Prometen instruirlos para que conozcan a Cristo como su Salvador personal? ¿Prometen criar a estas criaturas en el temor del Señor? ¿Prometen que en cuanto esté de la parte de ustedes darán a estas criaturas un ejemplo consecuente y piadoso de vida cristiana? Entonces, presentan a estas criaturas en solemne y sincera dedicación a Dios. Bueno, por cuanto han prometido delante de Dios, ¿verdad?, y de esta congregación, dedicar a Loren Anaya, ¿así? Anaya, y a Nasya Joani. Bueno, por cuanto ustedes lo confirman con sus mismas palabras, ¿verdad?, al decir que lo van a hacer, les aconsejo que se dediquen a su sagrada obligación con sabiduría, con obligación, con perseverancia y también con santa devoción. Voy a pedirle a mi hermano Jacob que tome a una de las babies, no sé cuál es cuál. Nacha Chuani.
voy a pedir a mi hermano que le lleve en oración. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por el privilegio, Dios mío, que nos das de poder estar en tu casa. Te honramos y te bendecimos, oh Dios, porque tú eres grande, tú eres maravilloso. Tú has hecho, Padre Santo, fructificar, Padre Santo, la vida, Padre Santo, el matrimonio de mis hermanos. Y le has dado, Padre Santo, esta bendición, Padre mío, de parte de ti, ya que tu palabra nos enseña y nos dice, Padre Santo, que los hijos son herencia de Jehová. Te pedimos, bendito Dios, en esta preciosa mañana, que tú seas, Padre Santo, dándole, Dios mío, esa sabiduría, Padre mío, a mis hermanos, para que puedan guiar, Dios mío, a esta niña, a esta bebé, Lorenz, Anaí. Padre mío, que sean, Dios mío, que puedan crecer, Padre Santo, en sabiduría, Padre Santo, en conocimiento de tu palabra, y no solamente en estatura. Padre Santo, que ellos puedan, Dios mío, ser luz, Padre Santo, de este mundo, mientras ellos puedan vivir y existir, Padre mío, mientras tú lo permitas. La presentamos, Dios mío, delante de tu presencia, sabiendo, Padre Santo, que tu palabra nos dice que de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Presentamos, Padre Santo, a esta bebé, tu presencia, para que tú seas, Padre Santo, con tu bendición de cada día, dándole ese crecimiento, Padre Santo, cuidándola, bendito Dios, de cualquier enfermedad, Padre mío, que ella pueda sufrir, que tú seas su sanador, Padre Santo, en todo tiempo, cuando vaya creciendo, bendito Dios, no sea atraída, Padre Santo, por las cosas de este mundo, bendito Dios, sino que tenga un conocimiento pleno, Padre Santo, verdadero de tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amado Dios, al estar delante de tu presencia, Señor, y poder sentir la vida, Señor, entre las manos de esta criatura, Padre, la presentamos delante de ti, suplicándote para que pueda crecer, Señor, en conocimiento, en estatura y también en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La bendecimos y la dedicamos, Señor, para tu honra, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a sus padres, Señor, con paciencia, con sabiduría, para poder guiar, Señor, a sus hijos en esa disciplina, siendo ellos, Señor, el ejemplo principal en el hogar, Padre, para el desarrollo de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Bendito Creador del cielo y de la tierra, te rogamos por el bienestar, Señor, futuro de estas bellas y hermosas niñas. Te suplicamos, Padre Santo, para que las libres de las corrientes del pecado y de las enfermedades que hacen estragos, Señor, en la infancia, que a medida que crezcan en edad, en estatura, también crezcan en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Dale la gracia y sabiduría a sus padres para que los críen en el camino, Señor, tuyo, y los dedicamos en este día, Señor, para tu honra y tu servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Ya, estoy agarrando experiencia. Queremos hacerle, antes de que pasen mis hermanos a sentarse, entrega de su certificado. Este certificado de presentación al Señor por este medio certifica que Naya Joanny Gutiérrez Cerros, hija de nuestro hermano Junior Gutiérrez Reyes y Ana Lorena Cerro Lanusa
fue presentada en Las Vegas el día nacida en Las Vegas, Nevada, el día 12 de agosto del 2023 y presentada al Señor en Iglesia Bautista Galilea el 10 de septiembre, que es hoy, del 2023. Y dice, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y también dice que venían a los niños dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y con este acto los padres se comprometen a cuidar a las niñas y guiarlas espiritualmente hasta que ellas por sí mismas reciban a Cristo como su Salvador y Señor personal. Este es para Nasha Joan, que es la que está de este lado, ¿verdad? Y este es para Loren Anaya Gutiérrez. A ver qué corregir ahí. Yo leí. Así mismo. Los hermanos todavía no tienen un año aquí en Estados Unidos, pero ya tienen 2 miembros que son ciudadanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Adelante. Hacemos una oración para despedirnos, hermanos. Jacob, despídanos en oración, por favor. Santísimo Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad, Dios mío, el privilegio que nos dices de poder estar en tu casa. Dios mío, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, pero nos despedimos de este lugar, más nunca de tu presencia, Dios. Ve, Dios mío, con cada uno de mis hermanos a sus respectivos hogares, Padre Santo, y que podamos, Dios mío, poder regresar una vez más en esta tarde para honrar y bendecir tu nombre. Toda la gloria te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos a las 5. Empezamos esta tarde.